Me avisas para empezar, ¿ya? Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Ricardo. ¿Qué tal? Podemos iniciar la presentación. Listo, muy bien. Muchas gracias. Disculpa. Ahora, ¿lo escuchas tú? ¿Me escuchas tú? ¿Sí? ¿Estamos bien en el audio? Por favor, confírmenme porque aquí me parece que se ha apagado. Ricardo, ya ¿Está podemos. bien el audio? Sí, ¿Estamos está ahí? bien, está bien, está Ok, bien. todo bueno, listo. Muchas gracias. Bien. A ver, la agenda de hoy corresponde a conocer las características principales. O sea, lo importante en estos proyectos es buscar la solución correcta en relación a tecnología, ¿ok? ¿Qué pasa si yo? Y eso es importante en el diseño. Entonces, nosotros contamos con productos que tienen tecnologías distintas. Otro aspecto importante es definir el modo de funcionamiento, o sea, hay que personalizar el funcionamiento del sensor, ¿no? Entonces, para eso hay alternativas distintas. Nuestra oferta general, que vamos a compartir rápidamente en la información, y el lugar o las áreas de aplicación, ¿no? Como vemos en la imagen, nosotros tenemos una oferta bastante interesante en esta gama de sensores y sensores stand-alone, es en este caso sensores autónomas o sensores de presencias típicas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este caso. Cuando hablamos de tecnología, fundamentalmente buscamos optimizar el ahorro de energía, garantizar seguridad, sobre todo reducir, ¿no? En este caso, todo lo que es el tema de costo de mantenimiento en todos los equipos de iluminación, luminarias y todo lo que corresponde a la parte de gestión. Ahora, considerando de que estos productos también tratan y están también conceptualizados en el tema de reducir el impacto ambiental, ¿no? A través de las tecnologías, ayuda bastante en el confort, el control óptimo y se puede usar en cualquier tipo de ambiente, ¿no? Eh, por ello, voy a mostrarles un video, ¿no? De presentación que tenemos para poder optimizar esta solución, ¿no? Voy a ver un ratito, por favor. Debe cargar. Allí estamos. Acá es. El video no está acá. Ya luego les voy a pasar el video. Disculpen un instante, entonces. Decíamos, ¿cuáles son las características principales de una tecnología de sensores? Básicamente un sensor de presencia funciona en sus dos estados, on-off. Prende o apaga una carga, ¿no? O sea, conecta o desconecta una carga. Viene para tensiones de distinto tipo, el sistema de 110 a 240 voltios, es la característica. Hay dos o tres tipos de sensores que vamos a conocer ahora. La tradicional o el estándar es el que se conecta a una red de 220 voltios como un interruptor, ¿no? Típicamente. De fábrica vienen preajustados para una operación inmediata, pero ese preajuste se puede modificar mediante herramientas de configuración o mediante perillas nada más, ¿no? O sea, por eso decíamos que hay una gama completa de soluciones en nuestra oferta, ¿no? Aquí vemos distintos tipos de sensores, vemos también las herramientas de configuración que utilizamos para poder personalizar
el funcionamiento del sensor. O sea, de hecho que cuando hablamos de personalizar el funcionamiento, es definir una de las partes, el modo de funcionamiento, y los otros son parámetros, ¿no? De temporización, sensibilidad, en este caso umbral de luz, ¿no? Que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer los ajustes. De tal manera que podamos optimizar el control de iluminación. O sea, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de sensores, la idea principal que sacamos es decir, mira, si quiero ahorrar energía eléctrica, entonces cuando tengo buena luz natural en el ambiente, no necesito que la lámpara prenda, a pesar que me detecte presencia, ¿no? Entonces, eso es ajustar el umbral de luminosidad, ¿no? Que es lo que tomamos en cuenta dentro de los conceptos de ajustes, ¿no? Entonces, como dije, el preajuste permite llevar a una operación inmediata, o sea, ni bien instalas, ya funciona de manera directa y está preajustado en dos parámetros, ¿no? O sea, temporización, en qué tiempo se apaga cuando ya no detecta nada, y cuál es el umbral de luz para el encendido de la lámpara, ¿no? O de las luminarias. Todo eso tiene que ver mucho con la selección, o sea que nosotros tenemos aquí sensores para falso techo o techo, sensores para pared, ¿no? Y también sensores para empotrar en caja rectangular. O sea, hay una gama completa, o sea que nuestra oferta abarca el tipo de instalación y además distintos grados de protección, ¿no? Vienen desde el IP20 hasta el IP66, o sea, quiere decir que puedo usar también sensores en exteriores, es una de las características principales, pero para cada caso tengo que elegir la mejor solución, o sea, no es que sea un único sensor, sino hay varios modelos, que es lo que vamos a compartir también en la siguiente presentación. Se adapta al ambiente, por ejemplo, estos sensores se pueden instalar en pasillos, en oficinas, en estacionamientos, en baños públicos, en aulas de clase, etc. Actualmente nuestra oferta está orientada a dos tecnologías, la tecnología PIR, ¿no? Y la tecnología PIR más la tecnología ultrasónica, ¿ok? Esa es una tecnología dual. Esas son las dos ofertas principales. Hablaba de ajustes, entonces allí tenemos dos herramientas ahora, ¿no? O sea, las que estoy mostrando, de repente se ve con el cursor, por favor, si me confirman. E igual, ¿no? Cualquier duda, por favor, igual, me pueden escribir a través del chat para poder complementar alguna inquietud que tengan con relación a lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, estas son dos herramientas de configuración. Esta es la herramienta tradicional que ya está de salida, en realidad todavía la ofertamos en algunos distribuidores y esta es una herramienta nueva que permite vincularse con un celular y a través de la aplicación hago las configuraciones correspondientes, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tenemos ahora en esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, como dije, para poder elegir la tecnología apropiada tengo que hacer un estudio, ¿no? O sea, no es que solamente compre el sensor y haga la instalación, ¿no? Sino tengo que ver algunos factores importantes, ¿no? Algunos datos de partida que son fundamentales para el diseño. Eso es lo más importante, o sea, cuando hablamos de diseño, lo que hacemos es ver estas etapas, ¿no? Por ejemplo, conocer las características del ambiente, o sea, dónde voy a o dónde necesito, en este caso, controlar la iluminación a través de esta tecnología. Una vez que conozco las características del ambiente, elijo la tecnología, o sea, qué sensor voy a poner, si es un PIR o va a ser un dual, ¿no? O sea, esa es una particularidad. Ahora, cada uno de estos productos tiene un área de cobertura. Entonces, ¿qué área tengo? Y en base a eso defino si voy a poner un sensor o más sensores en paralelo, voy a controlar cargas independientes, o sea, un solo sensor para toda la carga. O sea, todo voy a definir eso, ¿no? Y después de todo eso, ¿no? Y después de haber hecho toda la instalación, recién veo el tema de la modalidad de funcionamiento, o sea, los ajustes que hay que hacer. Entonces, como ves, no solamente es comprar el sensor, ¿no? O sea, sino es definir o determinar la tecnología apropiada para que responda justamente a las necesidades del proyecto, ¿no? O sea, sensor puedes poner
puedes instalar, pero si no está, en este caso, diseñada o de repente, o no es el apropiado para el ambiente y las características de ese ambiente, entonces pues podemos tener problemas en optimizar el buen control de iluminación, que es lo que buscamos siempre en el tema de ahorro de energía, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Ahora, con relación a esta primera etapa, ¿no? Con relación a la primera etapa, de hecho que esa etapa sí lo defino por dato, ¿no? O sea, estos son los puntos o la información que debemos tener en consideración para poder elegir la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí hablamos del uso final del ambiente, las dimensiones del ambiente. Este punto que está, ¿no? Remarcado, ¿no? Es de repente la parte principal para determinar la ubicación del sensor. O sea que yo a la hora de ubicar el sensor tengo que tener en cuenta la zona principal de actividad de los ocupantes. Toda vez que el sensor debería, ¿no? ¿No? En este caso, detectar presencia y movimiento, o sea, depende de la tecnología, ojo, luego vamos a ver eso, entonces debe mantener las luces prendidas. Y cuando ya no detecte nada ¿no? fuera de su área de cobertura, entonces debe apagarse en un tiempo determinado. Pero si hablamos de la zona principal, ¿no? De actividad ocupante, entonces eso es lo que me va a permitir que las lámparas sigan o se mantengan encendidas en el tiempo mientras las personas están dentro de un ambiente, o sea, mientras el sensor detecte. Entonces, hay una zona principal de actividad y hay una zona secundaria, ¿no? Entonces, cada ambiente tiene esa particularidad. Entonces, ese es un factor muy importante, sobre todo para ubicar el sensor. Y después ya, como ven, tienen otros puntos más, ¿no? Altura del techo, ubicación de paredes, puertas, ventanas, o sea, para ver el tema de la luz natural, la influencia de luz natural, la posición de las estaciones de trabajo, la ubicación de las estanterías, armarios, muebles voluminosos, porque cada tecnología tiene su propia característica, posición de la salida de aire acondicionado, o sea, como ves, es todo un tema, ¿no? O sea, fíjate que solo para poder evaluar la tecnología apropiada, tengo que tener esos datos. O sea, si no consideras estos datos y eliges, por ejemplo, un PIR nada más, hay el riesgo de que no te funcione de manera eficiente, o sea, no responda a las necesidades que querías, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante considerar este punto, ¿no? ¿Ya? Y en base a estos datos, como dije, eliges pues la tecnología, ¿no? Entonces, en principio de funcionamiento, ojo, una cosa es principio de funcionamiento y otra va a ser modo de funcionamiento, ¿ya? O sea, vamos a diferenciarla ya desde ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo al principio de funcionamiento de los sensores, vienen estos tres principios, ¿no? PIR, ultrasónico, y la combinación de las dos primeras es el dual. O sea, quiere decir de que los sensores se fabrican en base a la tecnología PIR, en base a la tecnología ultrasónica, y se fabrican los sensores duales en base a la tecnología PIR más la ultrasónica. O sea, entonces, cada uno de ellos tiene sus propias características. Comercialmente, viene hay PIR y dual, nada más. O sea, esta tecnología ultrasónica se aprovecha en el dual. O sea, las características principales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la característica de un PIR, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué se dice PIR? Comúnmente en algunos textos o alguna información hablamos de interruptores de rayos infrarrojos pasivos, ¿ok? Un PIR lo que hace es detectar un cambio de temperatura asociado al movimiento dentro de su área de cobertura. Entonces, para eso hay un detector piroeléctrico del tipo multinivel, ¿no? Que está protegido mediante un lente de Fresnel, que es el que detecta las variaciones de temperatura asociadas al movimiento, ¿no? O sea, para que el PIR reaccione y haga que la luz prenda,
necesita detectar movimiento más calor. Ojo, o sea, esos son los parámetros importantes. O sea, si uno se detiene, significa que no hay ningún movimiento, por lo tanto, el sensor lo que va a hacer es mandar el apagado, ¿no? O sea, es así, desde el momento que detectó. Pero además, los sensores actuales tienen un fotorresistor, o sea, una célula de luminosidad. O sea, este dispositivo lo que hace es medir el umbral de luminosidad, ¿no? Por eso decía hace un rato que un sensor fundamentalmente ayuda también al ahorro de energía, porque voy a definir el modo de funcionamiento de tal forma que cuando ya el ambiente esté oscuro, recién detecte y prenda la lámpara, ¿no? Si no tengo, si tengo buena luz natural, a pesar que me detecte presencia y movimiento, no debe prender la lámpara, porque está regulado a través del umbral de luminosidad. O sea, tiene en este caso, una tecnología crepuscular, ¿no? Entonces, los parámetros que va a leer el sensor son temperatura, ¿ya? Y movimiento en el área o en la superficie, en su área de cobertura, ¿no? Entonces, cuando la temperatura es similar, entonces el sensor simplemente no va a reaccionar, o sea, lo que va a hacer. Entonces, por eso que es importante considerar la selección. Ahora, todos los sensores siempre van a tener un área de cobertura, pero una característica que hay que considerar en este sensor PIR es que esta tecnología es utilizada solamente en áreas libres de obstáculos. Por ejemplo, si en ese ambiente hay una tabiquería o muebles voluminosos, como ya mencioné hace un momento, entonces se va a cortar la línea de vista del sensor. O sea, su área de cobertura se va a reducir porque esos muebles obstaculizan esa visión, ¿no? Entonces, aquí para el tema de movimiento su cobertura es mayor y para el tema de ocupación su cobertura es menor. O sea, aquí hay dos parámetros que hay que definir, ¿no? O sea, movimiento. O sea, por ejemplo, el sensor detecta movimiento básicamente en pasillos, escaleras, zonas de acceso, o sea, estacionamientos, etcétera, ¿no? Y detecta ocupación, por ejemplo, en una oficina, en un baño público, por ejemplo, o un baño privado, una sala de estar, etcétera. O sea, entonces allí hablamos de coberturas. Entonces, por eso decíamos que es importante considerar el lugar, o sea, dónde vamos a ubicar el sensor y qué va a detectar, ¿no? Por ejemplo, si voy a poner un sensor en un pasillo, entonces priorizo este espacio, ¿no? O sea, cobertura 8 metros, 10 metros, ¿no? Pero si voy a poner, por ejemplo, en una sala de recepción, entonces tengo que priorizar esta área para la ubicación del sensor, ¿no? Entonces, y otro tema importante es que el sensor se ubica siempre en dirección perpendicular al movimiento. O sea, a eso le vamos a llamar nosotros movimiento tangencial, ¿ya? Ahora, eso está en las características de producto, entonces tengo que tener en cuenta ese dato, ¿no? Para la parte de la selección del PIR. Entonces, estas son las características, ¿no? Del PIR. Entonces, como ya saben, entonces, el PIR lo que hace es detectar calor corporal asociado al movimiento. Ese es el principio de funcionamiento que tienen los PIR. Y como ya está integrado con la tecnología crepuscular, también mide el umbral de luminosidad a partir del cual deba encender la lámpara, ¿no? O las luminarias. Otra tecnología que tenemos, bueno, acá hay unos tips de ubicación, ¿no? Por ejemplo, fíjate acá en el primer caso, primer gráfico, el PIR está ¿no? detrás de un mueble voluminoso, o sea, de una tabiquería. Entonces, como dije, este tabique lo que va a hacer es cortar su línea de visión. Entonces, su cobertura solamente es este sector nada más. Entonces, su ubicación está mal planteada. Aquí está cerca de la puerta, de repente, según la cobertura que tenía, entonces si alguien camina por el área exterior, generaría encendidos innecesarios, ¿no? La mejor detección es cuando el movimiento es transversal. O sea, como vemos aquí, el PIR está en este lugar, ingresamos, cortamos su línea de vista, entonces la sensibilidad aumenta.
¿no? Entonces esas son las características principales, ¿no? De funcionamiento en el tema de detección. Ahora, en el caso de la tecnología ultrasónica, el principio de funcionamiento está basado en el efecto Doppler, o sea, el efecto o el principio de los radares, ¿no? En este caso, esta tecnología lo que hace es emitir una frecuencia de alto valor, o sea, 35 o 40 kilohertz, indetectable por el oído humano al área o a la superficie. Esa frecuencia rebota de las superficies, pared, techo, piso, etcétera, hacia el receptor, o sea, el sensor. Entonces, cuando la frecuencia de emisión es igual a la frecuencia de rebote, significa que no hay ningún movimiento. Apenas haya un movimiento de cualquier objeto, entonces inmediatamente la frecuencia cambia de valor, entonces significa que hay detección, por lo tanto genera encendido de la lámpara. Por eso es que como tecnología ultrasónica sola ya no se emplea porque son sensores, o sea, muy sensibles a pequeños movimientos, ¿no? Además, por la característica de funcionamiento, este sensor sí puede ver obstáculos. O sea, si es un área donde tengo muebles, tabiquerías, etcétera, entonces el ultrasónico o la tecnología ultrasónica sí va a poder visualizar presencia en cualquier ambiente, ¿no? A pesar que haya, como dije, tabiquerías o muebles. Entonces, por eso se habla de que es una tecnología que se puede usar en lugares cerrados, ¿no? De hecho, eso es importante considerar, que tienen obstáculos, ¿no? Pero una restricción de la tecnología ultrasónica son las vibraciones mecánicas o los ruidos que se generan, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente, un ruido de un ventilador puede generar, pues, encendido innecesario, ¿no? O simplemente el no apagado porque siempre está detectando ese ruido. Entonces, por eso es que es importante también considerar la ubicación en relación a esos requerimientos. Claro, tecnología ultrasónica ya no hay. Era una tecnología que me cubría más área. O sea, un solo sensor me podía cubrir hasta 140 metros cuadrados, ¿no? Ahora se aprovecha básicamente, ¿no?, esta tecnología dual, ¿no?, que es la tecnología utilizada para áreas interiores, generalmente, ¿no? Dual, esta tecnología es la combinación del PIR más el ultrasónico. Defino la condición. Ejemplo, ¿no? O sea, una condición del sensor es esta primera que menciono en el texto, ¿no? O sea, que para que prenda la lámpara, ¿no? Para que prenda la lámpara, necesito que las dos tecnologías detecten. ¿Ok? Y para mantener las luces prendidas en el tiempo, cualquiera puede detectar. O sea, es una condición que se puede dar. O sea, no es que solamente venga con esa condición. Esas condiciones de funcionamiento se van a ajustar a través de la herramienta de configuración que les comentaba, ¿no? O sea, esa es una particularidad de esta tecnología, ¿no? Entonces, para garantizar, ¿no?, una mejor respuesta, o sea, una respuesta más eficiente, ¿no?, del sensor en el tema de gestión, definimos esos modos, ¿no?, o esas condiciones. Entonces combina, ¿no?, las mejores características de cada tecnología, ¿no?, del PIR, del ultrasónico, ¿no?, y restringe o elimina sus restricciones que tenía, ¿no? Por ejemplo, en el PIR ya hemos dicho, ¿no?, calor, ¿no? En el caso del ultrasónico, ¿no?, ruidos. Entonces, se complementan en ambos, ¿no? Entonces, por eso es que esta tecnología es la que más se emplea, sobre todo para ambientes interiores, ¿no? Oficinas, aulas de clase, baños públicos, ¿no?, centros de cómputo, etcétera. El mismo concepto de movimiento y ocupación, ¿no? Como ya hemos dicho, detecta movimiento. O sea, movimiento es zonas de rápido tránsito. Por ejemplo, estacionamientos, ¿no?, ingresos, pasillos, ¿no?
Ocupación interna, o sea, interiores, ¿no? Oficinas, aulas de clase, salas de reunión, auditorios, ¿no? Entonces, de hecho que la ubicación está supeditado a eso. Entonces, cada sensor que elijas tiene una característica, o sea, va a venir con una ficha técnica que te va a determinar exactamente el área de cobertura que tiene, ¿no? Ya sea para ocupación o para movimiento, ¿no? Entonces, cuando vas a determinar su ubicación, ¿no? O sea, antes de instalar o antes de planificar la instalación, lo primero que tienes que es determinar dónde lo vas a ubicar, ¿no? O sea, si es un sensor para techo o es un sensor para pared, indistintamente, pero finalmente tienes que definir su ubicación y para que pueda tener una respuesta eficiente, ¿no? Si no, vamos a tener problemas en detección, ¿no? Algunos tips de ubicación, o sea, para los sensores. En este caso, va a depender, o sea, el funcionamiento eficiente va a depender también de la condición que le des, ¿no? O sea, ese es un tema, ¿no? Entonces son características importantes que vamos a considerar. ¿Y por qué eso es importante? Porque como dije, los sensores vienen con dos tecnologías. La tecnología del sensor de presencia, o sea, la tecnología PIR o la tecnología dual, o más la tecnología crepuscular. Entonces, la parte de la célula de medición de luminosidad lo que hace es medir permanentemente el umbral de luz natural para discriminar, de tal manera que cuando mide ese nivel de luz entre lo que es luz natural más la luz artificial, si está sobre el límite ajustado, puede apagar la lámpara, ¿no? Y si está debajo, puede mandar a encender la lámpara. Entonces, son condiciones que se dan. O sea, entonces permite medir permanentemente, ¿no? La luz del día, no de tal forma que a partir de allí, ¿no? Cuando se hacen los ajustes necesarios, pueda hacer de que prenda o apague la lámpara según las necesidades o según el umbral de luz que tengo en cada mesa de trabajo o en cada punto de trabajo, ¿no? O en cada ambiente también. Esto es modo de funcionamiento. ¿Ya? Ojo, no todos los sensores tienen esa característica, pero este es un dato importante que vamos a considerar, ¿no? O sea, el modo de funcionamiento. Hay tres modos. En una gama que tenemos, de fábrica viene en modo pasillo, y de ese modo lo puedo pasar a modo vacancia y a modo ocupación. ¿Ya? Comúnmente los sensores tradicionales, o sea, todos los sensores, ¿no? Que hay a nivel comercial, ojo, vienen solo para este modo, o sea, modo automático, o sea, modo ocupación. Encendido y apagado automático, o sea, ese es lo tradicional. Pero hay sensores, o sea, dentro de nuestra oferta que puede trabajar en modo vacancia. Entonces, modo vacancia significa encendido manual, apagado automático. O sea, que para eso necesito un pulsador para para prender las lámparas o las luminarias. Y el apagado puede ser también manual, ¿no? Pero si me olvido de apagar, ¿no? Ya sé que se va a apagar de manera automática. Entonces es el modo de uso que se le da generalmente en oficinas o en aulas de clase. Este modo se utiliza principalmente en pasillos o zonas de acceso, o sea, lugares donde no requiero accionar ningún componente para el encendido de las lámparas. O sea, solo necesito la detección, ¿no? En cambio, el modo vacancia, sí, necesariamente vas a tener que accionar un elemento para encender las luminarias. De hecho, lo importante no es el tema del encendido, lo importante es el tema de apagado, o sea, que se apague de manera automática, ¿no? Si me olvido apagar las lámparas a la hora de salir de ese ambiente, ¿no? O sea, de ese lugar, ¿ya? Entonces, esos son los modos de funcionamiento. O sea, como dije, de fábrica va a venir en este modo, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir revisando también en las siguientes presentaciones, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver nuestra oferta general. Entonces, con estos principios, o sea, con estos conceptos generales que ya hemos mencionado,
Ahora veamos nuestra oferta, ¿no? En este caso, tenemos dos categorías de sensores, ¿sí? La primera categoría es un sensor de movimiento, que es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Que se usa mayormente para pasillos, para zonas de acceso, escaleras, o sea, aquellos lugares donde, en este caso, requiero que cuando el nivel de luz natural esté deja cierto valor, encienda la lámpara. Se habla de esta categoría básica porque se configura de manera manual, o sea, como cualquier sensor tradicional, ¿ya? De manera manual. Para eso viene con dos perillas de ajuste que ahora vamos a ir compartiendo en las siguientes informaciones o en las siguientes presentaciones, ya en cada modelo, ¿no? O sea, pero ese es un tipo de sensor, o sea, es una primera categoría. A esto nosotros le llamamos la gama Eco 1. O sea, Eco 1 es un sensor standalone, ¿no? Los dos son de esa característica, se conectan a una red eléctrica de 220 voltios, fundamentalmente, y el ajuste se hace de manera manual. Y la otra categoría es el sensor de gestión de iluminación, o sea, son sensores autónomos. Y estos son los sensores que permiten modificar sus parámetros desde una herramienta de configuración. O sea, ya no se configuran de manera manual. Entonces aquí vamos a encontrar PIR y dual. En cambio, en la primera categoría solamente hay PIR. ¿Ya? Esa es la diferencia en relación a las categorías de sensores que vamos a encontrar en el ámbito comercial. La ventaja de estos sensores para gestión de iluminación es que también me puede controlar luces, puede utilizarse en sensores o en luminarias DALI, puede usarse también en sistemas para control de los HVAC, o sea, los sistemas de aire acondicionado. Entonces, es una gama más completa con mayores alcances, ¿no? En gestión. Entonces, esa es la diferencia también entre uno y otro, ¿no? Entonces, esta era la gama Eco 2, antes lo identificamos así, ¿no? Eco 1 y Eco 2, ¿no? O sea, son sensores standalone. Y aquí ya muestro parte del catálogo en donde vemos una clasificación general de los sensores, ¿ves? Como ves, estos sensores en standalone son aquellos sensores autónomos que se conectan a una red eléctrica de 220 voltios. Hay un campo de aplicación, lógicamente, o sea, el primer grupo, o sea, en este caso la primera categoría, es aquella en el que, como dije, se conecta directamente a red de 220, se ajusta en el mismo producto, pues ahí viene con dos perillas de ajuste, solo dos parámetros son ajustables. En cambio aquí no, aquí se puede trabajar en modo vacancia, ahí le agrego un pulsador, ¿no? Igual se conecta a 220 voltios. Después tenemos un sistema, o sea, ya en la gama Eco 2, ¿no? Con direccionamiento digital. Entonces, para eso ya el sensor trabaja con un controlador de zona que me permite controlar, ¿no? Varios niveles de iluminación, varios circuitos. Se trabaja también para sistemas DALI. Tenemos sensores para un sistema SCS, o sea, un sistema de automatización. Y también tenemos sensores para gestionar edificios, o sea, a través del sistema KNX. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar del sistema KNX, ¿verdad? KNX es un protocolo o una gama que permite integrar distintas marcas. O sea, en el caso de Legrand, participa básicamente en el tema de gestión de iluminación. El sistema SSS es un sistema de cableado simplificado. O sea, nosotros dentro de la oferta de soluciones en automatización tenemos My Home App. Entonces, ese sistema domótico trabaja con un sistema de cableado simplificado en el que estos sensores se pueden integrar a esa solución, ¿no? Es un sistema bus. O sea, que en el sistema bus el control se da a través de un sistema de dos hilos y a través de los actuadores se conectan las cargas o la iluminación. Entonces, eso trabaja mucho en la automatización. En cambio, cuando hablamos de gestionar los edificios, generalmente los BM,
Entonces los building, ¿no? Management. Entonces ahí hablamos ya de los sistemas KNX. También es una solución. Entonces tenemos una gama de sensores. Esa es la característica, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, dentro del ámbito estándar, se usa más el autónomo, o sea, los autónomos. Pero no solamente está en ese rubro, ¿no? O sea, entonces puedo usar los sistemas DALI, los sistemas SCS, y por qué no en proyectos de gran envergadura, ¿no? O sea, en los edificios corporativos o en los servicios comerciales, ya utilizo el sistema KNX, ¿no? Que es otra solución también. Para eso tenemos también unos webinars para ver y conocer las características del sistema KNX, qué protocolo se utiliza, qué dispositivo necesito, cuál es el tema del cableado simplificado y todo eso, ¿no? Finalmente, son esta gama de sensores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de DALI, SSS, son estos modelos. Puedes usar PIR o puedes utilizar Dual. En cambio, en el standalone, o sea, la gama, ¿no? Básica es el que tiene perillas de ajuste. Entonces es una amplia gama de ofertas, ¿no? Cada modelo tiene sus propias características, como ven, ¿no? Eso es lo que se toma como referencia, ¿no? Eso vamos a ampliar un poco más la información en las siguientes presentaciones, pero esta es parte de lo que ustedes pueden encontrar en el catálogo y a partir de esas características seleccionar la tecnología y el sensor apropiado para tu proyecto, ¿no? O sea, cada tipo de ambiente, como ves, tiene sus propias características. Entonces, eso te lleva a elegir un sensor, sea de falso techo, o sea, para falso techo o para pared, indistintamente. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un modelo, ¿no? O sea, este es el producto básico, ¿no? Un sensor, el código es el 048941, ese es un sensor para falso techo, que viene con, ¿no? En este caso, unas garras de fijación, como un spot similar a eso. En un falso techo lo fijo directamente, hago el calado y lo aseguro. Tiene las características. Entonces, la regulación se hace en dos parámetros, umbral de luz y temporización, ¿no? Para el umbral de luz puedo regular de 10 hasta 1275 luxes y el tema de la temporización regulo de 10 a 10 minutos, de 10 segundos a 10 minutos. O sea, quiere decir de que cuando ya no detecte nada, al cabo de 10 minutos máximo debe apagarse la lámpara, ¿no? O sea, las luminarias. Su instalación es muy práctica, solo necesita 3 hilos, ¿no? Este es el área de cobertura, ¿no? O sea, generalmente los PIR, ¿no? De este tipo te cubren hasta 45 metros cuadrados de área, ¿no? De hecho, área libre, o sea, si hay un obstáculo, ya sabes, eso se corta la línea de vista, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Conocer siempre la característica, ¿no? O sea, esta ficha técnica que estamos viendo viene en el producto, ¿no? O sea, cuando uno adquiere un sensor de presencia, viene esta ficha técnica en donde te indica la característica de acuerdo al tipo de carga que estás conectando, ¿no? O sea, puedes conectar lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, lámparas LED, y cada uno de ellos, como ves, tiene una capacidad de corriente distinta, ¿no? O sea, entonces, tienes que estar supeditado a esa característica, ¿no? O sea, es importante. Luego vas a encontrar las dos perillas de ajuste, ¿no? Una primera perilla es la que te permite ajustar el tiempo de apagado. Se recomienda siempre el apagado entre mínimo 5 a 10 minutos, o sea, el tiempo mínimo debe ser 5 minutos, no menos, porque si no generarías encendidos y apagados permanentes de la lámpara, consecuentemente reducirías la vida útil de la lámpara y eso no es tampoco tan conveniente. Entonces, el tiempo de la temporización para el apagado debe ser ajustado sobre los 5 minutos. El umbral de luminosidad, ya eso va a depender del ambiente, pues, ¿no? Donde vas a poder, vas a poner el sensor, ¿no? O sea, cuáles son las características. De repente es un semisótano en donde permanentemente no tienes ingreso de buena luz natural, entonces el ajuste lo haces en un nivel apropiado que permita visualizar
y cuando ese nivel comienza a disminuir más, entonces en ese momento debe prender la lámpara, ¿no? Entonces, es ajustable solo esos dos parámetros. En el caso de la instalación, 3 líneas, o sea, 3 bornes, perdón, 220 voltios, este es un ITM, ¿no? Ejemplo, 10 amperios, o sea, no es que tampoco es una regla general eso, es un ejemplo de diagrama nada más. LN a la conexión de 220 voltios, retorno, o sea, entonces una lámpara o un grupo de lámparas, o sea, como ya dije, dependiendo del tipo de lámpara, o sea, si es incandescente, fluorescente o LED, determina la cantidad de lámpara, ¿no? Eso sería la capacidad de corriente. Entonces, el umbral, en este caso, esa es la característica principal. Entonces, cada vez que el sensor detecta presencia y movimiento, porque este es un PIR, entonces inmediatamente va a prender las lámparas, ¿no? Y cuando ya no detecta nada o está fuera de su área de cobertura, entonces al cabo de un tiempo debe apagarse automáticamente. Pero si alguien regresa antes del tiempo de apagado, nuevamente vuelve a detectar y no se apaga la carga. Entonces, es como que se resetea otra vez, ¿no? O sea, esa es una ventaja. Entonces, mientras detecte presencia, la lámpara no se va a apagar. Cuando ya no detecta nada, recién temporiza para apagarse. Ese es el principio de funcionamiento que tienen estos sensores. Este es otro modelo, este es para pared. O sea, su grado de protección es IP42, ¿no? Si quiero cubrir un área específica, tenemos también un accesorio de montaje angulado. O sea, este sensor tiene una cobertura de 140 grados con un alcance de 8 metros, ¿no? Es todo el área de cobertura, ¿no? Entonces, pero de repente, de acuerdo a las características del ambiente, necesito cubrir un área muy particular, ¿no? Entonces, fijándolo directamente así como está en la pared, no me cubre. Entonces puedo direccionarlo, ¿no? Entonces, para eso se utiliza este accesorio de montaje angular, ¿ya? Esos son accesorios de instalación. Los ajustes también se dan en esos parámetros, 10 luxes, 1275 máximo, o sea, en este caso el umbral de luz, y la temporización, es lo mismo, 10 segundos, 10 minutos. Mínimo 10 segundos, máximo 10 minutos, ¿no? Esas son las características principales. A ver, acá el amigo Enrique me dice, ¿el posible hacer la conexión de un sensor dual PIR ultrasónico como si fuese una conexión de 3 hilos? Sí, sí es posible. Entonces ahí usarías ya solo en modo ocupación, ¿ok? O sea, el sensor dual puede trabajar en modo ocupación o en modo vacancia. Entonces, cuando lo vas a trabajar en modo ocupación o en modo pasillo, necesitas solo 3 hilos. Cuando va a trabajar en modo vacancia, sí necesita 4 hilos porque tienes que conectar el pulsador. ¿Ok? ¿Ya? Ahora vamos a ver en el diagrama. En las siguientes presentaciones voy a compartir esa información. Esta es la conexión. Bueno, la conexión no va a cambiar, ojo, ni las características, pero sí es importante siempre que ustedes consideren la ficha técnica, ¿no? De los productos, ¿no? Sobre todo para determinar la cantidad de carga que vas a conectar, ¿no? Entonces, siempre viene con su diagrama, de hecho que ustedes ya interpretan el diagrama y a partir de ahí ejecutan la instalación. Lo que sí es importante es tener en cuenta qué carga o cuánta carga van a conectar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada tipo de carga tiene una capacidad de corriente que corresponde, ¿no? O sea, eso es lo que hay que visualizar. Este tema es importantísimo para los sensores que van a ser fijados en pared. Fíjense, movimiento radial, movimiento tangencial. Movimiento radial significa que la persona que está dentro de ese ambiente se aproxima o va hacia el sensor, ¿ok? Y como ves, cuando tú generas ese tipo de movimiento a la hora de ubicar el sensor, su cobertura es muy pequeña, se reduce casi al 50%.
En cambio, el movimiento tangencial es cuando cruzas la línea de vista del sensor, o sea, es un corte transversal, o sea, perpendicular. Entonces ahí es la cobertura es el 100%. ¿Ya? O sea, entonces, para optimizar el funcionamiento de estos sensores, entonces, cuando vas a poner un sensor de pared, tienes que determinar la ubicación correcta. Si lo ubicas de esta forma, o sea, si ubicas para este tipo de movimiento, ya sabes que la cobertura va a ser muy pequeña. Eso pasa mucho en los proyectos, ¿no? O sea, ya hemos visto el análisis, en muchos proyectos han cometido ese error y hay problemas, ¿no? O sea, dice, no, pero tu sensor me dice que tiene una cobertura de 8 metros, pero circulan por ahí y no detecta nada. Claro, o sea, ¿qué pasa? Que el movimiento es hacia el sensor. Entonces te cubre 4 metros nada más. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta siempre cuando vas a ubicar. O sea, eso es básicamente para los sensores que van a ser fijados en la pared. ¿Ya? Para lo que es sensores para techo no hay problema. O sea, su cobertura es 360 grados. ¿No? Este es otro modelo. ¿No? Estos son los códigos. Eso ya lo vas a poder visualizar, así como hemos visto hace un rato en el catálogo. Son las características, lo mismo, ajustable, ¿no? Se ajusta. O sea, el umbral de luz y la temporización. O sea, esos son los dos parámetros típicos que ajustas manualmente. ¿Ya? Entonces, este es, pues por eso le decía, ¿no? En la categoría 1 o la gama Eco 1, solamente hay sensores en tecnología PIR. ¿No? Nada más vas a encontrar, ¿no? O sea, no hay en dual. La instalación. O sea, la ventaja de este sensor es que puedes fijar en pared o en techo. O sea, es lo que o sea, quería comentar, ¿no? Entonces, si vas a fijar en pared, su cobertura es 180 grados, ¿no? Si vas a fijar en un techo, su cobertura es 360 grados. Entonces, por eso que acá vemos, ¿no? Un sensor fijado en techo y este es para la pared. La instalación, lo mismo, L1 y L2, o sea, 220 voltios, retorno, ¿no? Típico. El mismo concepto, ¿no? Movimiento radial. Entonces, estas fichas, como menciono, o sea, la que muestro, vienen en la ficha técnica del producto. O sea, compras el producto y viene, ¿no? O sea, te da la orientación necesaria, por ejemplo, de acuerdo a, o sea, cuál es la cobertura máxima y para esa cobertura máxima, qué tipo de movimiento debe detectar el sensor. Eso es puntual. En cambio, en la categoría 2, ¿ya? Esta es la categoría 2, o sea, es la gama Eco 2 también, así se le conoce. Aquí vamos a tener PIR, tenemos dual, este es un PIR de pasillo, este es un PIR para exteriores. ¿Ya? Puede funcionar sensor solo o asociado con pulsador. O sea, eso depende del modo de funcionamiento. Cada tecnología, como ves, tiene una cobertura, ¿no? Determinada. O sea, si vas a poner dos sensores, por ejemplo, la distancia al eje debe ser cada 6 metros. Si vas a poner un dual, la distancia al eje debe ser cada 10 metros. O sea, de acuerdo al ambiente que vas a controlar, ¿no? Este es un PIR de pasivo especial, que ahora vamos a ir viendo sus características, ¿no? Entonces, como ves, tiene esa particularidad. Ahí es donde a la pregunta del amigo Enrique comentaba, ¿no? Por ejemplo, si estos sensores, porque esta es la gama Eco 2, se utilizan en un modo ocupación, o sea, sin asociar pulsador, entonces se conecta solo 3 bornes, o sea, 3 hilos nada más. Pero si estos sensores los vas a usar en un ambiente interior y vas a asociar con pulsador, entonces sí necesitas usar 4 hilos, ¿no? Entonces es la diferencia, ¿no? O sea, y que también vamos a comentar luego. Como ves, el pulsador es un dispositivo adicional. O sea, el pulsador está en función al modo de funcionamiento que defina en el sensor. ¿Ya? Ya sabes que hay 3 modos de funcionamiento, ¿no? O sea, de fábrica viene en modo pasillo y de ese modo puedo pasarlo a modo vacancia o a modo ocupación.
¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Un principio de funcionamiento, ¿eh? O sea, este ejemplo es para modo vacancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a entrar al ambiente, necesitas accionar el pulsador. O sea, y prende la lámpara. Con el pulsador accionas y prende la lámpara. Si el sensor detecta que hay un mayor nivel de iluminación en el ambiente al cual está ajustado, entonces al cabo de los 10 minutos lo apaga automáticamente. ¿Por qué? Porque está midiendo un nivel de luz mayor del cual está ajustado el sensor. Y si pasa el tiempo y disminuye el nivel de luminosidad, entonces el sensor detecta ese menor nivel de luz, o sea, cae por debajo de lo que está ajustado y lo conecta automáticamente a los 20 segundos. Y cuando sale en el ambiente, hay dos posibilidades. O lo apagas manualmente mediante el pulsador, o simplemente te retiras del ambiente porque sabes que al cabo del tiempo que tú regules, se va a apagar automáticamente. Esa es la condición. Entonces, esa característica hace que garantice un mayor ahorro de energía. Ese es un dato importante que debemos considerar, ¿no? Entonces, ahí es donde utilizas PIR, puedes usar dual, ¿no? O sea, dependiendo del ambiente donde vas a poner. Como ves, ya no tiene ninguna perilla de ajuste, ¿no? Este sensor se ajusta desde una herramienta de configuración, ¿ya? O sea, ya no es posible, hacer ajuste manual, ¿no? Entonces, por eso se habla de una gestión digital, ya, ¿no? Entonces, tienen unos LEDs, ¿no?, de recepción de infrarrojos para la herramienta de configuración, ¿no? Un LED de emisión de infrarrojos, porque con la herramienta de configuración puedo recoger la información o puedo ajustar los parámetros que quiero. O sea, es más completo, ¿no? Ahora vamos a ir identificando. Ahí está, ¿ve? O sea, un diagrama representativo es esta de acá, 220. L1, L2, retorno. Como dije, si no pones pulsador, 3 hilos nada más. Si le vas a poner pulsador, ¿no?, entonces ya está el cuarto hilo, ¿no? Así va, ¿no? Entonces es la característica. En cualquier tecnología. Por ejemplo, este es un PIR para falso techo o para techo, ¿no? Esta es la referencia del producto, 48807, ¿no? Un PIR Eco 2, ¿no? Alcance 8 metros, cobertura 360 grados, altura de montaje recomendable 2.5 metros, máximo 3. También puedo fijar en un techo mediante una caja Batibox, que es un accesorio adicional. Entonces es un modelo. Este sensor es muy interesante en pasillos, o sea, pasadizos extensos, ¿no? Por ejemplo, de 20 metros, 15 metros, etc. Entonces el sensor voy a poner al medio del pasadizo. Y de acuerdo al tipo de movimiento que detecte, va a cubrir esta área, ¿no? Por ejemplo, si es un movimiento radial, 16 metros de longitud. Si es transversal o tangencial, 24 metros, ¿no? O sea, mayormente es para al eje 10 metros por lado, 20 metros, promedio. Entonces, esta tecnología permite cubrir 3 metros de ancho por 24 metros de largo, máximo. Es el límite máximo. Claro, para 24 metros significa que voy a centralizar, ¿no? Voy a determinar la ubicación de esa forma
y como es un PIR, no debe haber obstáculos en todo ese sector, ¿no? Si pongo un mueble de repente, entonces voy a reducir el área de cobertura, ¿no? Este es un dual, ¿no? Ya sabemos que el dual es la combinación de un PIR más un ultrasónico. O sea, tiene las mismas características, pero ya tiene un mejor nivel de funcionamiento, ¿no? O sea, porque aquí ya tengo que hacer los ajustes necesarios según las necesidades de control. Esta es la caja Batibox que les comentaba, o sea, todos los modelos que hemos visto hace un momento se pueden fijar en un techo. Entonces, esta caja es como si fuera una caja de pase, ¿no? O una caja octogonal, ¿no? Se fija con tarugos en un techo. Por aquí llega la tubería correspondiente y el cableado y conecta, ¿no? Entonces, así funciona. Como accesorio adicional, ¿no? Este modelo es exclusivo, es un PIR para techos más altos, ¿no? Hasta 10 metros de altura. Solo PIR. Tiene un IP55. Entonces, dentro de la oferta general, contamos con toda esa gama, ¿no? Entonces, cuando tienes algún proyecto en particular en donde requieres poner un sensor en un techo alto, esta es una oferta bastante importante, pero como dije, solo viene en tecnología PIR. De hecho, con una tecnología dual no está diseñado para ese tipo de alturas, ¿no? Para techos altos. Este es otro modelo, este es para exteriores, ¿no? Igual, cuando quieres cubrir un área específico, entonces hay un accesorio de montaje angulado. Solo para este modelo, ¿no? Entonces uno va tomando en cuenta las características, ¿no? O sea, todas estas características las vamos identificando en el catálogo y también en la ficha técnica del producto. Este es un PIR autónomo de 180 grados, IP42. Entonces, el mismo concepto, ¿no? Del tema de movimiento radial o el movimiento tangencial, ¿no? O sea, para la cobertura. Entonces, todo lo que corresponda a sensores de pared, ¿no? O sea, entonces tienes que tener en cuenta ese tipo de cobertura, ¿no? O sea, tipo de movimiento. Entonces, siempre debes ubicar en dirección perpendicular al movimiento que se va a generar en el ambiente, ¿no? Para una detección más confiable y al 100%. En el esquema, por ejemplo, acá tienes 1, 2, 3, 4 hilos, porque le estamos poniendo pulsador, ¿no? Si no le pones pulsador, entonces iría 3 hilos nomás. Entonces ya sabes que si le vas a poner pulsador es porque el sensor va a trabajar en modo vacancia. O sea, encendido manual, apagado automático. Y si vas a poner sin pulsador, es porque vas a poner en un ambiente donde no requieres que accionar nada, ¿no? Por ejemplo, un baño público. No necesitas que alguien prenda la lámpara, ¿no? O sea, apenas ingresa la persona, detecta y se prende la lámpara. Pero en el momento que estas personas están dentro de ese ambiente, si ese baño, por ejemplo, tiene canceles, entonces el tema de la tecnología ultrasónica va mirando esos bloques, esos obstáculos, ¿no? Entonces mantiene la luz prendida. Entonces es lo que tenemos en cuenta. Entonces hay 3 y 4 hilos, ¿no? Que llegan al sensor. Acá un ejemplo, ¿no? Del esquema de instalación, como ya hemos mencionado, puede ser 3 o 4 hilos, depende de la característica y el modo de funcionamiento a que vamos a garantizar que trabaje el sensor.
¿no? Entonces ahí el mismo esquema para PIR, para dual, para PIR de pasillo, etc. De la instalación, ¿no? Para el tema del umbral, ¿no? La tecnología que elegiste, el modo de funcionamiento. Entonces ahí, en el caso de esta tecnología, ya los ajustes son mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, ajusto sensibilidad en 4 niveles, ¿no? 25, 50, 75 por 100%. Eso, el tema de sensibilidad tiene que ver mucho con el área de cobertura. Entonces puedo ajustar la tecnología PIR, como vemos en este cuadro. También puedo ajustar la tecnología ultrasónica, como ves acá. Entonces, por eso decía hace un ratito, ¿no? O sea, no es recomendable poner en este caso, un sensor de presencia con tecnología ultrasónica en techos altos, ¿no? O sea, no te da esa opción porque, como ves, máximo a 2.5, 3 metros. Si le pones a 4 metros, ¿no? No afecta para nada el área. Más bien tiende a reducir, ¿no? Entonces es lo que tenemos que evitar. Estos sensores, como ya mencioné, necesitan estas herramientas de configuración. Por ejemplo, esta es la herramienta tradicional que hasta ahora todavía la manejamos. Ya no muchos, o sea, esto ya está de salida. O sea, muestro todavía porque hay muchos proyectos o muchos integradores que tienen esta herramienta, ¿no? Entonces, esta herramienta permite, es del tipo bidireccional, permite recoger la información del sensor y también permite descargar los ajustes hacia el sensor, ¿no? Permite cambiar los modos de funcionamiento. O sea, todo eso se va dando, ¿no? Aquí esta es la herramienta. Puedo guardar, almacenar en memoria los archivos, ¿no? Por ejemplo, pasadizos, baños, oficinas, y descargo nada más. O sea, me facilita la labor. Actualmente se utiliza más esta herramienta de configuración. Esta herramienta, que es el 088240, funciona con una app, ¿no? Que es Close App. Entonces, desde esta app hago la configuración y el mantenimiento de los productos, ¿no? Porque ya sabes que, ya hemos visto que todos los sensores vienen con ajuste de fábrica, ¿no? O sea, por ejemplo, umbral de luz 500 luxes, temporización 15 minutos, ¿no? O sea, entonces eso lo puedo modificar. Entonces, con la herramienta de configuración se hacen los ajustes, todos los cambios, ¿no? O sea, la ventaja de esta herramienta es que en el app me aparece todos los parámetros y simplemente los copio y lo puedo guardar en otros sensores también de manera rápida, ¿no? O sea, la app está disponible para iOS o Android, cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales? Modificación de la configuración del producto, almacenar y recuperar archivos de configuración, ¿no? Fácil configuración, porque ahí me permite copy y pega, ¿no? Y también, pues, determino las operaciones correspondientes, el mantenimiento. Entonces, este es el nuevo modelo, es la nueva herramienta de configuración que tenemos actualmente. O sea, si hablamos de parámetros configurables, ya sabes que es el tiempo de retardo, la sensibilidad, el umbral de luz, ¿no? Valor por defecto, o sea, es el valor que viene de fábrica. Entonces, de este valor por defecto lo puedo cambiar. Por ejemplo, el tiempo de retardo, como dije de fábrica, viene en 15 minutos, pero lo puedo cambiar de 0 a 59 minutos.
El tema de sensibilidad del PIR, o generalmente este es para el dual, ¿no? PIR muy alto, ultrasónico alto. Entonces de ahí puede bajarlo, ¿no? Bajo, medio, alto, muy alto. En el caso de los modos de funcionamiento, como ves, viene en modo pasillo, pero de ese modo, como ya hemos dicho, puedo dejarlo en modo vacancia. O sea, modo vacancia significa encendido manual, apagado automático, ya sabes, ¿no? O sea, por eso habla de manual on, auto off, o modo ocupación, ¿no? Auto on off. Entonces, todo eso vas cambiándolo así, ¿no? Estos son los parámetros modificables. Tomamos en cuenta también el detalle de la configuración a través de la luminosidad, o sea, los umbrales de encendido y apagado que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, hay cuadros que ayudan bastante a definir esos umbrales de luz, pero a partir de cierto ajuste. Inclusive ese estudio se puede hacer con ayuda de un luxómetro, ¿no? Entonces, pero finalmente la ventaja de esta tecnología es que te optimiza, ¿no? Un buen control de iluminación si es que los ajustes son apropiados, considerando, en este caso, luz natural más luz artificial. Ojo, o sea, no solamente es la luz artificial, sino si, por ejemplo, hay alguna luz artificial que está cerca a una zona donde estás controlando, está incidiendo y suma con la luz natural, entonces no puedes tomar en cuenta un parámetro mínimo y supeditado nomás a la luz natural, sino tendrías que aumentarle o incrementarle esa luz artificial para poder optimizar un mejor control de iluminación, ¿no? Entonces es lo que te da como resultado para ese estudio. Para ello, también es importante determinar la ubicación del sensor con relación a las ventanas, la zona de ventanas. O sea, si son ventanas amplias, ¿cuánta luz natural ingresa, no? Entonces, la distancia mínima y máxima que debe ponerse, ¿no? O sea, básicamente es entre 2.60 hasta 5 metros promedio. Entonces, con ese parámetro ya defines la característica, ¿no? De funcionamiento y la respuesta que va a dar. Muy bien, entonces con esos datos terminamos nuestro tema. Tener en cuenta que estos detectores tienen ciertas ventajas con relación a los tradicionales, tomando en cuenta que, como hemos dicho, te permite distintos modos de funcionamiento, te permite configuración, ¿no? Y combinación de tecnologías también, o sea, en el modo de funcionamiento. Te permitimos funciones avanzadas, ¿no? Te permite, en este caso, optimizar según tecnología en relación al principio de funcionamiento. Existen herramientas de configuración que permite, pues, personalizar, ¿no? De manera práctica. Archivar también esos parámetros ajustables para fácil mantenimiento, ¿no? Para comprobación. Y sobre todo, ¿no? O sea, si no cuentas todavía con esta herramienta de configuración, hay un modo inicial. O sea, si no cuentas con esto, ya sabes que directamente al hacer la instalación y al conectar, ya está trabajando en una temporización de 15 minutos y un umbral de luz que es de 500 luxes, ¿no? Que eso ya está determinado, además de los otros parámetros que hemos visto. ¿Ok? Entonces, esa sería la información que quería compartir. Cualquier duda que tengan, igual, nosotros tenemos un canal de servicio de atención al cliente o igual, ¿no? A través de nuestro socio comercial, ¿no? Sein, también puedes hacer tus consultas sobre la alternativa apropiada en relación a tecnología, ¿no? O sea, nosotros tenemos una oferta bastante completa. Estamos incorporando también nuevas soluciones en sensores, así es que igual el catálogo de Legrand está disponible para que puedan descargar y poder conocer
la nueva oferta que estamos incorporando en base a esta tecnología, en algunos casos con ajuste manual y en otros a través de la herramienta de configuración. Así es que agradecerle su presencia y su buena disposición por estar en la sala, y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar presentes en la reunión. Profesor, muchas gracias por capacitación. Hola, hola. Muchas gracias. Hasta una próxima.